Súper, buenos días a todos. Soy Victoria Ribó y voy a presentar un caso clínico que es el que les comentaba recién el doctor González. Se trata de una paciente sexo femenino de 37 años que consultó por una disminución de agudeza visual de su ojo izquierdo asociado a fotopsias exclusivamente cuando hacía deporte y también en topsias. Ella consultó en la clínica Santa María y fue derivada a la clínica Pasteur el mismo día de la consulta. Se derivó por un hallazgo de una parasitosis retinal en su ojo izquierdo. No tenía ningún antecedente médico de importancia descrito y como antecedente epidemiológico ella tenía un perro como mascota y su último viaje había sido a Brasil en el año 2022. La evaluación oftalmológica inicial está en la ficha de la Clínica Santa María. Yo me contacté con la paciente y ella no me pudo enviar esa información, pero lo que está en el registro de acá son las imágenes fundoscópicas. Acá podemos ver el ojo derecho, que es el ojo que no tiene ninguna alteración, y acá tenemos el fondo de ojo izquierdo, donde claramente se puede ver esta lesión, donde se ve el parásito mismo. En este caso se ve que tiene una morfología que es más bien cilíndrica, lo que nos hace pensar inmediatamente que se puede tratar de un nematodo. Acá tenemos también la autofluorescencia, donde podemos ver que existe toda una reacción en las zonas adyacentes a donde se encuentra el hallazgo del parásito. Acá lo mismo. Y acá se puede ver con mayor magnificación. Se tomó también un OCT, en este caso vemos de nuevo el ojo derecho con características totalmente conservadas, mientras que en el ojo izquierdo se puede ver algún grado de disfunción a nivel de la retina interna y también una interrupción a nivel de la línea del elipsoide. Acá nuevamente lo mismo, ojo derecho versus izquierdo, con los mismos hallazgos que ya describí. Y acá se hizo un corte también en esta zona peripapilar, donde vemos que se puede ver este corte del parásito y se ve nuevamente esta forma cilíndrica de forma mucho más clara, dando cuenta que probablemente efectivamente se trate de un nematodo. Por otra parte, se puede ver toda esta reacción con celularidad a nivel vitrea, lo que nos habla de un carácter inflamatorio asociado. ¿Podría mostrar, Victoria, dónde se ve la imagen cilíndrica en la OCT? Acá se puede hacer un zoom. Es. Dale un poquito más. Súper. Eso que se ve ahí, eso. Esos son varios. Sí, porque está así. Porque está enrollado. Claro. Ya. O sea que cada uno de esos acúmulos no es que sean drusas ni lesiones, reacciones inflamatorias, sino que el mismo bichito que está. Es el corte del parásito. El corte del parásito. Sí, porque todas tienen precepto una o dos, que puede ser reacción inflamatoria o cuestión del corte. ¿Eh? Todas tienen un centro que podría ser, digamos, la estructura tubular del microbio, o a lo mejor esto es el microbio y los restos reacción. Exacto, ahí se ve por dónde pasa el corte y se alcanza a ver que justamente el parásito pasa a través de eso. Ya, o sea que diríamos que todo esto es reacción inflamatoria y el parásito es ese, ahí, ya, no es todo lo demás. Es lo que está en el centro y el resto es pura reacción inflamatoria. O sea, hay harta reacción inflamatoria. ¿Eh? Ya. Está metido solo en la retina, o sea, no atraviesa la membrana del tejido. Uy, espérate. Ya, ¿alguien desea opinar? Una pregunta. Hola, buenos días. Gerardo por acá. Hola. ¿Se puede? Sí, adelante, por supuesto. Adelante. Sí, el parásito tiene movilidad. Sí, efectivamente. Se mueve. Sí, es súper importante
quizás seguirlo con láser tratar de matarlo, porque si no genera una reacción inflamatoria generalizada en la retina. Se ve ahí las reacciones, bien importante. Sigamos entonces. Súper. Bueno, entonces este es un OCT de nervio óptico. En este caso se puede ver que está todo, pareciera estar bastante conservado, pero de nuevo si se puede hacer un zoom a esta zona de acá. Muchas gracias. Podemos ver que hacia nasal existe un engrosamiento importante en comparación con el ojo contralateral, y si es que vemos justamente acá, el parásito está justamente en esa zona, entonces eso explica que hay un levantamiento en esa zona peripapilar. Ya. Se efectuó efectivamente fotocoagulación en el ojo izquierdo, se indicó control en 2 semanas, además de la correspondiente derivación en infectología. Acá podemos ver cómo quedó la retina después de la fotocoagulación. Efectivamente es súper importante poder hacer esta fotocoagulación apenas se identifica el nematodo, porque como tienen motilidad, esto puede hacer que se acerquen cada vez más a la zona macular y que eso también sea más difícil, o que eventualmente pueda incluso no encontrarse el parásito en tiempos posteriores. Me contacté con la paciente y me refirió que en infectología le extendieron el Perdona, tratamiento. una pregunta. ¿Sí? Si el parásito, claro, el peligro sería que llegara a la mácula, porque si desaparece, sería bueno, ¿o no? O sea, podría ser más difícil localizarlo. Localizarlo en otro lado. Claro. Ya. Ella estaba con tratamiento antihelmíntico, no me supo precisar el tiempo exacto que lo estuvo usando, pero el infectólogo se lo extendió por 5 días más con albendazol de 400 miligramos vía oral. Se solicitaron exámenes generales, me comentó que estaban todos totalmente normales, y le solicitaron un test de ELISA y IgG para Toxocara canis y Cati, que era la principal sospecha diagnóstica, los cuales estaban negativos. Ayer le entregaron el resultado, y además dice que ella tiene una mayor disminución de la agudeza visual de su ojo izquierdo actualmente. Dime una cosa, el tratamiento estaba, cuando ella llegó a la clínica Santa María por primera vez, ¿ya tenía tratamiento o no? No, se lo dejaron aquí, ¿verdad? Lo dejamos acá cuando le hicimos el láser. Cuando le hicieron el láser. Que fue el mismo día, O sea, el tratamiento es efectivo para estos bichos. El tratamiento, digamos, de quimioterapia con albendazol. El gold standard es el láser. El láser. Y sí, y Porque también no lo mata rápido la quimioterapia. porque el albendazol es un nematodo que igualmente se ha visto que tiene muy buenos resultados, pero está descrito como gold standard en la fotocoagulación. O sea, claro, porque si lo matara inmediatamente, a lo mejor sería mejor que fotocoagular, pero si no, uno no sabe también si tiene más parásitos o no. en otro lado. Exacto. Pero ese es más el motivo, yo creo, del Ese es el tratamiento. motivo. Perfecto. Entonces se llegó al diagnóstico de un DUSEN, que es una Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis. Este diagnóstico fue primeramente descrito por Gass en 1978. Él lo describió en 29 pacientes, excluyó 4 con un cuadro característico en el cual se podía identificar el nematodo, por lo tanto su estudio lo llevó a cabo con 25, eran pacientes del Bascom-Palmer, y se trata de una inflamación de la retina externa. Es un cuadro que es subagudo, tal como lo indica el nombre, que se da en pacientes jóvenes sanos. El nematodo es identificable solamente en un 30% hasta en un 40% de los casos, y el tamaño también es variable, pueden ser tan pequeños como de 400 a 1000 micras, o bien de 1500 a 2000 micras en el caso de que sean de mayor longitud. En muchos casos puede asociarse a atrofia óptica en las etapas tardías, y es por eso que se describe como causa de ceguera, y no existe un protocolo estándar de tratamiento descrito respecto a la fotocoagulación. La etiología en general... La atrofia óptica, disculpa que vayamos simplemente para establecer una discusión. La atrofia óptica, ¿vas a hablar tú después de eso por qué se produce? Como no específicamente, pero en general entiendo que se va generando como un daño a nivel de la capa de las células ganglionarias, y que eso va generando el deterioro. Ya, o sea, no es una acción directa del parásito a nivel del nervio, sino que es por el daño difuso
Sí, los fotorreceptores y obviamente todo lo que sigue después de la cadena de transmisión de la vida visual y que desemboca en una atrofia óptica. O sea que la atrofia óptica podríamos decir que es parcial. En ciertos sectores podemos ver atrofia y en otros no. Debiera ser así o no, porque es difícil que el nematodo, digamos, destruya todos los fotorreceptores. ¿O me equivoco? es ¿O hay un, otro mecanismo? ¿Sabes qué? Te pregunto por si lo vas a revisar después. sí, en los estadios tempranos se produce una reacción de papilitis, por lo tanto hay una inflamación reactoria generalizada a nivel del disco óptico Ya, y después eso termina siendo una atrofia óptica en los estadios tardíos. ya. O sea, inflamatorio sobre todo. La etiología entonces es variable, como decía, en general dada por nematodos. Toxocara canis es por lejos el principal microorganismo descrito. Acá podemos ver un corte histopatológico de Toxocara a nivel retiniano. También existen todos los otros que están aquí descritos, como por ejemplo también está el Strongyloides stercoralis, que puede ser encontrado en Chile, entre otros como la Laria, que está descrito más bien en países asiáticos. E incluso encontré un paper que hablaba de la posibilidad de que hubiera el MINTOS, a pesar de que este es un cuadro que se define como producido por nematodos. Perdón, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre nematodo y el MIT? Sí, en general el nematodo tiene una morfología que es más cilíndrica, mientras que los helmintos, como sería por ejemplo el caso de las taenias o como podría ser el caso de Ascaris dentricoides, son más bien planos. Plano. Perfecto. Entonces, este cuadro tiene diferentes fases. Tenemos la fase temprana, que se va a caracterizar en la gran mayoría de los casos por una presencia de una vitritis generalizada, papilitis, además de múltiples lesiones retinianas que son blanco-amarillentas y evanescentes. De hecho, se describe como un diagnóstico diferencial de un AMPI o de un NUTS en muchos casos. Y se producen estos subretinal tracts que son dejados como caminos por el nematodo. La fase tardía, entonces, como decíamos recién, se caracteriza por atrofia óptica en muchos casos. Ahí tenemos una imagen en la que se puede ver, en ese caso es generalizada, y además existe un estrechamiento de los vasos a nivel retiniano, con cambios difusos a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y existen dos signos, que son el aumento del reflejo de la limitante interna, o signo de Orefice, y también túneles subretinales o signo de García. Te llamo en un segundo que estoy en reunión. Ok. Exacto. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En este caso, bueno, cuando se identifica el nematodo es bastante claro y patognomónico, en ausencia de eosinofilia periférica para descartar otros diagnósticos, y en ese caso no se requerirían más tests complementarios. En el caso de que el parásito sea identificable, que es lo que mencionaba recién, se habla de un DUSEN confirmado, no así si es que no hay visualización del nemátodo, que como comentaba es en más de un 50% de los casos, y el diagnóstico ahí se establece como un DUSEN presunto. Acá podemos ver de nuevo algunas imágenes, por ejemplo, aquí podemos ver que está localizado el nemátodo, acá lo mismo con toda una reacción circundante, y de nuevo acá está el OCT que a veces ayuda bastante a localizarlo, pero en estricto rigor no sería necesario para establecer el diagnóstico si es que, como les mencionaba recién, se está viendo en la fundoscopía. O sea, perdón, el DUSEN presunto es importante porque uno podría no ver en muchos casos el nematodo Claro. y solo vería las reacciones inflamatorias que vimos en los cortes del OCT y la reacción a nivel del epitelio pigmentario. Esas manchas blanquecinas que mostraste que se ven ahí también, son reacciones inflamatorias, ¿no? Sí, y esas pueden ser de espesor completo o de espesor parcial. Ya. Eso puede hacer que incluso en imágenes como por ejemplo en la angiografía fluoresceínica o en la angiografía con verde indocianina sobre todo se vean algunas alteraciones que tengan hipocianescencias tempranas y que después eso se conviertan en lesiones isocianescentes en el caso de que sean de espesor parcial, o bien puede ser que haya una hipocianescencia que sea al final permanente tanto en tiempos tempranos como tardíos, si es que es de espesor completo a nivel de la retina. Sí, de hecho, lo que decía usted, doctor, yo leí ahí la historia de los primeros casos de GARS, y él tenía 15 o 20 casos de lesiones similares en que no tenía la confirmación y nunca había visto un parásito en ella. Y después, en uno de esos casos, en dos casos, apareció en una de las fotografías un parásito. Ya.
Entonces él fue para atrás y juntó estos casos y dijo, estos casos son efectivamente del parásito, pero ya los tenía antes coleccionados sin haber visto nunca el parásito. Y ahí juntó todos estos casos y... Interesante. O sea, la imagen es importante grabarla, porque si no uno no tiene idea. Pues no siempre va a haber el parásito. No siempre va a ser el bichito, la mayoría de las veces entonces no se ve. Y puede ver uno de estas lesiones, ¿no? En un aproximadamente 70% de los casos no se ve el parásito y de hecho GAS en ese estudio que es del 78 excluyó a 4 pacientes por el hecho de tener el cuadro clásico con el nematodo identificable y así dejó solamente 25 para llevar a cabo ese estudio. Ya. Sin visualización del nematodo. Aquí, perdona, otra preguntita. ¿Se identificó de todos los tipos de nematodos cuál era el infectólogo? No. ¿Puede decir? No, hasta ahora solo han descartado toxocara, que es el más frecuente. Ya. Pero vieron otro estudio de inmunoglobulina así para otros más. A mí me dijo que... Silostoma canidum, si no me equivoco. Ella me dijo que hasta ahora tenía solamente ese y que según ese infectólogo iba a seguir solicitando... Sí, pero el canidum creo que lo solicitó, porque yo lo vi escrito en la ficha en algún momento. No le ha llegado todavía. Súper. Claro. Ya. Sí. Porque el tratamiento, ¿sabes tú si es igual para todos? Sí, de hecho, O sea, no habría no se mucha importancia, digamos, desde el punto de vista terapéutico. Claro, y es difícil identificar el parásito. Ya. Inclusive hay unos casos publicados ahí de un cazón no sé si fue de Brasil, claro, que lograron aislar el parásito y no pudieron identificarlo. Curiosamente, ¿no? Lo mandaron años después a Estados Unidos. Ya. Y ahí parece que alguien lo trató de identificar y le puso un nombre y un apellido a una posible. Pero no es tan fácil, tampoco parece. Aunque lo tenga. Aunque lo tenga. Eso me llamó la atención. Ya. Me iba a imaginar que hoy en día, no sé, puede hacer un DNA del parásito tal vez y va a tener, tal vez sea más antiguo, no sé si existe esa posibilidad. Ya. Bueno, el diagnóstico entonces es eminentemente clínico, pero existen muchas imágenes multimodales que pueden ayudar también a configurar el diagnóstico. La angiografía fluoresceínica, como describía, que en general tiene lesiones que son hipofluorescentes en fases tempranas y se puede generar un staining a nivel de estas manchas blanco-amarillentas fungoscópicas. El OCT, que muchas veces también puede ayudar a visualizar de mejor manera el parásito, como vimos recién, donde se veían todas estas lesiones cilíndricas a nivel de la retina interna. La angiografía con verde indocianina, que también, como mencionaba, generalmente se ven lesiones hipocianescentes y que estas pueden mantenerse así en fases tempranas y tardías o bien volverse hipocianescentes dependiendo de si el espesor es parcial o completo. Y también tenemos exámenes como la electroretinografía, que va a mostrar alteraciones también a nivel de la retina interna. El electroculograma, que está alterado en un 50% de los casos, y el electroretinograma multifocal igualmente pudiera estar alterado. El campo visual no es algo que tenga que pedirse de rutina, pero se ha visto que en algunos casos existe una mejoría después del tratamiento, pero no es algo que esté muy bien esclarecido, y el OCTA pudiera eventualmente ayudar, pero tampoco es algo que tenga mayores indicaciones. Tú hablas de isocianescencia, pero lo que se pide es fundamentalmente una fluorescencia, ¿no? O una indocianina, perdón, no te escuché. La isocianescencia me estaba refiriendo a la angiografía con verde indocianina. No sería en estricto rigor necesario pedir ninguno de los exámenes que están acá si el diagnóstico está hecho, pero por ejemplo acá podemos ver algunas angiografías fluoresceínicas en que sí se ve una reacción de staining a nivel del disco y acá también se ve una vasculitis a nivel más periférico. Son hallazgos que a veces ayudan a configurarlo de mejor forma, pero que no son estrictamente necesarios. Ahora, las lesiones son entonces fundamentalmente retinales, no coroides. Retinales. Ya. Existen múltiples diagnósticos diferenciales en fases tempranas: toxoplasmosis, toxocariasis, histoplasmosis, coroiditis multifocal septiginosa, síndromes de puntos blancos, como mencionaba recién, y neuritis óptica. En las fases tardías también encontramos toxoplasmosis y encontramos una variedad de otras patologías, incluyendo patologías sistémicas como sarcoidosis, sífilis y múltiples retinopatías tóxicas también pueden estar incluidas como diferenciales.
El manejo entonces, el gold standard sería la fotocoagulación láser. Se han descrito tratamientos con vía oral como el tiabendazol y la dietilcarbamazepina que se describieron en la época de gas inicialmente, pero se veía que existía una resolución solamente en una cantidad parcial de casos. En un estudio de Brasil se hizo un estudio en 12 pacientes, que es un tamaño muestral bastante pequeño, pero que tuvo un gran éxito. En este caso se usaron dosis de 400 miligramos de albendazol por un periodo prolongado de 30 días. Este es el estudio, es un estudio que es del 2005-2006. Como decía, el tamaño muestral es bastante pequeño, pero se vio una mejoría importante en términos de agudeza visual de todos los pacientes incluidos en este estudio. ¿La solución corticoide o Se describe también la asociación del albendazol junto con corticoides. En este estudio puntual solamente fue con albendazol, en ninguno de los casos se ocupó corticoide asociado, y el caso de la paciente, el caso presentado también solamente estaba en tratamiento con albendazol como terapia sistémica. Muchas gracias por su Perfecto, oye, te felicito. La verdad que muy buena presentación y muy profundo el conocimiento, porque Gracias. es un caso realmente espectacular. Adelante, sí. Hola. Oye, súper interesante, pero la imagen es impactante, yo diría, porque en los congresos y en las publicaciones yo he visto como estos casos, incluso yo misma presenté en como 2 congresos para atrás un caso de Duchenne, pero presunto, porque era un caso de una persona joven con una uveitis posterior difusa, con parches de atrofia en la retina, como siguiendo como el recorrido del parásito, pero así como que se vea como el parásito completo, la imagen es muy bonita, muy interesante, felicitaciones. De hecho pueden tratar como de publicarlo quizás, porque siempre son como de parásitos como muy pequeños y como se mueven, entonces es muy difícil visualizarlo. Acá se ve muy bonita la imagen. Tengo alguna pregunta. ¿Este paciente tuvo algún como factor de riesgo, así como, en fondo, como para pensar como la asociación, como por qué adquirió el parásito en la parte de anamnesis? ¿Sí? Sí, yo le pregunté dirigidamente por mascotas y por viajes, y ella tiene un perro. De hecho el infectólogo le dio la indicación de desparasitarlo cada 3 meses, y su último viaje había sido en el 2022 a Brasil, que es una zona bastante endémica de todos estos parásitos, pero que es bastante antiguo también el dato anamnéstico. Ya, perfecto. Es bien interesante, Vivi, no sé si te acuerdas, pero ella refirió que a ella le gustaba mucho comer ceviche y sushi, que comía más o menos 2 veces al mes cada cosa, o sea, eran como 4 veces al mes en total. Y yo le pregunté si comía en lugares más establecidos, me dijo que sí, que lugares buenos, pero después confidenció, como son siempre los pacientes, a un tecnólogo, y después me contó a mí que había comido, creo que era ceviche en la feria. Ese es un factor de riesgo importante que hay que considerar. Y es interesante porque también nos podemos orientar un poco a los parásitos que vienen desde ese lado, de los pescados. De hecho, una de las cosas más raras que tiene este caso, que yo leí algunos, no leí todo, pero he leído ya algunos papers, una cosa interesante es el tamaño. En ningún caso se describe el tamaño así. Todos se creen hasta 2.000 micras, 3.000 micras, y en el fondo son 2 milímetros. Y esta cosa mide como 1,5 centímetros, es inmenso, si uno lo calcula. Entonces, no se describe en ningún lado algo de este tamaño. Pero por eso, es súper impactante la imagen, a eso me refería. Oye, y lo otro, ¿qué visión quedó? ¿Después del láser mejoró un poquito la visión? Ella siempre tuvo 0,9, si tenía buena visión. Pero ahora dice que le bajó, yo no la he visto mucho, pero que tiene que venir a controlarse en algún momento. Ella sintomáticamente... Ya, sí. Súper bueno el caso. O sea, digamos, al fotocoagularlo,
¿Cómo fue la experiencia en la fotocoagulación? Cuéntanos un A poquito. ver, fotografía, bueno, fue interesante, porque esta cosa nunca nadie la había visto, yo tampoco, obviamente. Entonces, la fotocoagulación, no sé, partí como con 300 de poder y disparé varias veces en el mismo lugar, le disparé en el extremo. Yo dije, esto tendrá una cabeza y una cola, entonces la cabeza estará en algún extremo, pensé, en sentido común, entonces, bueno, disparé a la cabeza, entonces partí en un extremo y en el otro extremo, le disparé como con 300 y no le hizo mucha cosa. ¿Cuánto tiempo? 0,3 le puse de duración. 0,3. Que es más, que, o sea, es un láser que dura más. ¿Qué pasaba con el bichito? Entonces el bichito empezó, ya se movía antes, pero ahí se empezó a mover así en forma, sí, de forma muy intensa, estaba así, se vio un animalito que estaba peleando ahí por sobrevivir, porque realmente se empezó a mover. Se movió tanto que estábamos con el doctor García y con la Carmencita, y yo paré en la mitad de la fotocoagulación y ellos vieron cómo se movía a medio morir, porque lo habían visto, pero se movía, ojalá hubiera morado, se movía en forma muy intensa. Y así que le disparamos los extremos, después subí hasta como 400, 450. Y ahí, de hecho, tuve un par de disparos que vi que sangró la coroide un poco, en un lado. Nada, poquito, pero se vio, que era intenso. Bueno, yo lo fui recorriendo de extremo hacia el centro, y cuando tenía como 3/4 parte hecho, ahí paró de moverse. Ahí se liquidó. Sí, ahí se liquidó. Y posteriormente no hubo una reacción a los restos del micróbio, del parásito. Lo vimos al día siguiente, estaba la misma imagen del láser inmediato, no tenía nada especial. O sea, se ve la cicatriz del láser que vimos acá, ¿no? Sí. Yo la verdad es que cuando vimos este caso, yo pensé, dije, ¿qué pasa si le hacemos una vitrectomía a esta niña, le hacemos una retonía y sacamos este bicho? Lo pensé, pero solamente no lo hice porque yo creo que tampoco era una cirugía que tiene un riesgo muy alto, pero solamente lo hice por el cristalino. Y dije, realmente le provocamos una catarata de edad temprana a esta niña, sin sentido tal vez. Porque el bicho puede irse moviendo. Puede irse moviendo también, habría que haberlo aspirado de alguna forma, haberlo succionado en algo, pero no sabemos, entonces, pero era la única forma de tener un diagnóstico etiológico seguro y, claro, capaz que nunca lo vamos a tener, pero yo creo que era mejor para la paciente. Es muy peligroso. Claro, de repente. Más fácil lo que hiciste. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Oye, se ofrece la palabra. Extraordinario, nada más. Extraordinario, sorprendente, felicitaciones. Qué bueno que tuvo buen desenlace. Qué suerte que tienen esas imágenes. Claramente da para publicarlo. Pensamos inicialmente que a lo mejor iba a haber una reacción, pero al final no la hubo. Entonces, nos podemos quedar tranquilos si nos aparece un bichito. Adelante, Samir y Jaime Mayor han levantado la mano. Sí, yo solamente para felicitar a Jorge y a la de acá por la presentación, decir que en realidad es un caso muy bonito. Ojalá se hubiera filmado la acción de persecución del parásito que hizo Jorge, como cowboy que es. Y lo que sí considero que si el parásito no se ve, que es la mayor parte de los casos aparentemente, es muy difícil el diagnóstico, muy difícil. Hay que ser muy claro de mente como para hacer el diagnóstico si existen todas estas lesiones y no se puede ver el parásito. Nada más que para eso. Lo encuentro dificilísimo. ¿Cuál es la idea con la paciente en su seguimiento? ¿Se va a mantener un seguimiento para detectar eosinofilia u otro según los infectólogos? Porque si bien es cierto, este alien, que me acuerdo que cuando era becado se presentó un caso similar con un nematodo vivo flotando en el vitro, pero esto hace muchos años, así que no recuerdo, pero hubo otro caso acá en Chile parecido. Pero la pregunta es si se va a mantener un seguimiento con esta paciente y cuál es la relación con la ingesta de carnes crudas, sean vacunos, sean productos del mar, si tenemos alguna relación con eso. Son dos preguntas. Sí, yo creo, Jaime, que está un poco en las manos de la infectóloga. Se supone que le iba a hacer imágenes cerebrales, era una de las cosas que iba a hacer, y el resto le iba a solicitar algunos
algunas IgG para algunos de estos parásitos. También tengo estudios de posiciones. Entonces, yo creo que hay que primero descartar desde el punto de vista sistémico. Yo no conversaba con ella, pero tengo que hablar con ella, era una infectora bien conocida de la Clínica Santa María, la doctora Vidal. Tengo que hablar con ella para preguntarle qué más se le puede pedir a esta paciente para descartar de que no tenga nada más en nuestro organismo, que es lo más importante. Punto uno, a ver si sale alguna cosa en la sangre que nos oriente al diagnóstico. Y yo creo que no sé si podremos ir mucho más allá. El resto es tratar de estudiar a ver qué parásitos, principalmente los pescados chilenos, y yo creo que por ahí va más orientada esta cosa por la dieta que ella tenía, a ver si es que hay alguno que tenga características de tamaño como esto. Y a lo mejor ir a estudiar algo más dirigido, pero no, tal vez eso. Y uno debiera sospechar que hay más nematodos en el resto del organismo, como es la parte, o uno siempre hay uno solo que anda revolviéndolo por todos lados. En todos los casos que ella hablaban solamente el que estaba localizado a nivel ocular. Ocular. Y no, uno no debiera pensar que hay otro en otro lado. No es así la cosa. Ya. Sí, eso es verdad, no hay ninguna publicación que hable de algo sistémico asociado a esto. Claro. Sí. Éxito del tratamiento con antihermíticos por vía oral lo medían en la respuesta ocular netamente, en ningún como parámetro sistémico. Bueno, interesantísimo el caso. Doctora Queveque, Andrea Queveque, adelante. Hola a todos. Oye, muy bonito el caso, increíble, se pasó, las imágenes son preciosas y claramente es un caso para publicarlo. O sea, una pregunta, ¿el seguimiento que le han hecho es de cuánto tiempo para ver en el fondo la reacción que tiene el nematodo que está ahí en el fondo, está dentro? Entonces, ¿hará una respuesta inflamatoria a mediano o largo plazo? No sé cuánto tiempo de seguimiento tienen. La primera imagen, la de la retinografía, es del 14 de octubre, y después la imagen donde está fotocoagulado es del 16, 2 días después de la consulta. Ya, en el fondo para hacerle un seguimiento, obviamente le van a hacer seguimiento, pero para ver cómo se comporta una vez que ya está en el fondo muerto. Sí, y también hay imágenes de este nematodo que nos mostró la vídeo que nos tiene acá, me la pasó un tecnólogo que la muestra en el movimiento. Ah, sí. Sí, hay una imagen ahí, lo que pasa es que la tomaron, porque aquí preguntamos si había algo que se podía tomar en movimiento, y los tecnólogos dijeron que no, pero el tecnólogo de otro lado lo tomó de la imagen del OCT. Pero entonces en un OCT hay una imagen con blanco y negro al lado, no sé si es de interferometría, no sé qué es, pero esa imagen en blanco y negro te muestra, y ahí se muestra el movimiento. Pero una imagen tomada media de lejos y todo, pero se ve moviendo. Sí, se ve, así que esa imagen todavía está por ahí, no me la ha mandado, me la mostró.